o tal vez ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. Nada quiere decir. Tal vez fue ayer. ¿Qué comienzo? Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Me acompaña mi querida amiga Yulisa Álvarez Caro, que todos los títulos nobiliarios que van a seguir, me voy a tomar un tiempito para decirle hola, Yulisa. Hola, Angélica, querida. ¿Tú sabes cuáles son los títulos nobiliarios? Bueno, no sé. Un profundo cariño. Eso es, la nobleza de Yulisa es para que yo hasta escribo un cuento por la forma en que nos conocimos. Ay, sí. Decir que el arte nos unió. Y ahora, pues, gracias a su apertura, ella como líder y animadora de lectura del conglomerado Tertulia Urbana, es una de mis guías espirituales en el gozo de la lectura y mucho más. Esta Angélica es muy especial. Angélica, porque tú sabes que ¿Qué? tú eres una persona que inspira. Y tenerte cuando tú vas a Tertulia Urbana y nos visitas. Aquí está prohibido hablar, decir nada bueno. El otro le di a mi invitada pasada, le dije que eso es lo único que yo prohíbo. Okay. Pero gracias. Adelante, yo sé que capitán. viene del corazón. Yulisa es arquitecta de profesión, una gran lectora, pero además tú eres gestora cultural, ya a la altura de tus compromisos actuales, no solamente Ya con hasta lo Tertulia. Sí, porque además ya hacia el final vamos a dar algunos anuncios de unas actividades en las que tú estás involucrada y que no se pueden perder. Probablemente muchos de ustedes conocen esas líneas que leyó Yulisa al inicio, son las primeras líneas de la obra El extranjero de Albert Camus, Premio Nobel de la Literatura, en el año 1957. La obra fue escrita en el año 1942 y es este episodio, Yula, es el segundo de una serie que quiero hacer durante este año. ¿Qué pasa? Estamos en el 2025, Yula. O sea, ya nuestro amado siglo XX, donde Yulisa y yo nacimos, se nos está alejando un cuarto de siglo. Pero Casi. no importa la lejanía, digamos, temporal, porque lo único que hace lo valioso de una etapa pasada es añejarse y alcanzar como sus tonos dorados. Pero me preocupa, Yule, yo sé que a ti también, que muchos de los logros que la humanidad alcanzó en ese siglo donde hubo muchas luces, en el orden cultural, están en peligro. ¿Vale? No nos vamos a meter en política, pero vamos a reconocer eso. Estaría de acuerdo con eso. Entonces, me pareció buena idea que por este año, cada mes, visitemos las vanguardias literarias del siglo XX. El mes pasado, con mi querida comadre Anita Valdés, hablamos de 100 años de soledad. Y hoy con Yula, de El extranjero de Albert Camus. Yulisa, ¿quién era Albert Camus al momento de escribir esta obra? Bueno, mira, y sí, que es importante, sobre todo en la obra de Albert Camus, entender un poco de dónde viene, qué pasó con su vida, cuáles eran sus preocupaciones intelectuales, porque su obra, y por eso elegí venir aquí a tu programa. Así es importante decir que la elección fue de Yulisa y yo amé su elección. Y luego comento porque yo le dije, Yulisa, ¿cuál cuenta literaria tú me traes? Me dice, le extrañarte como yo. ¡Uy! Bueno, no fue tan fácil. Me costó llegar ahí. Tuve un momento de reflexión, ¿no? De entender qué obra realmente del siglo pasado había causado un real efecto, o sea, un cambio, un antes y un después. Y por muchas razones que quizá ahora mismo no vienen al caso, esta fue la que elegí, y una vez la repasé, hice esta relectura, que quizá puede ser la cuarta o quinta, como es un libro tan pequeño, uno no tiene miedo de abordarlo muchas veces, ¿no? Y me di cuenta que verdaderamente es un libro que me sigue diciendo cosas diferentes. Quiere decir que sí, que es un clásico. Y los clásicos son esas obras que uno vuelve y vuelve sobre ellas. Y cada vez que la aborda, y sobre todo cuando la aborda en momentos diferentes de tu vida, esa obra te habla a ese
al momento en que tú te encuentras. Y vamos a ver, Albert Camus fue en su momento un hombre que no recibió un inmediato reconocimiento. Uh-huh. El pensamiento de lo absurdo de Albert Camus ha ido ganando importancia a través de las décadas, ¿no? Con permiso, Yula, nos van a traer nuestra querida Laura un cafecito para ti. Pero eso viene muy bien, porque mira, fíjate que yo estoy con mucho cariño. Estoy hablando gracias, así como Laura. Medio sexy, y tengo como una bufanda, y es porque estoy un poco afónica. Pero eso te da un look así como medio French para hablar. Claro, medio así, medio sensual, así, medio hedonista. Merci. Entonces, adelante, Yula. Continuabas explicando de que en el momento de que fue esa su primera, ¿no? No, ya él venía. Sí, ¿no? ya él había escrito pero no tenía otras cosas. Ok, entonces no tenía reconocimiento inmediato y era bastante joven al momento. Bueno, imagínate, si recibió el premio Nobel a los 43 o 44, uno de los más jóvenes, junto con Han Kang el año pasado. Ay, sí. Claro. Y murió a los 45, 46 años, poco tiempo después. Su obra y su pensamiento realmente se desarrolló entre una tempranísima juventud y el momento de su muerte, que fue por un accidente automovilístico, o sea que fue totalmente inesperada. Muy irónico para todo el pensamiento de él, de esa posición ante la muerte, ¿no? Que la muerte es lo inevitable y la vida, según ese pensamiento. No quisiera entrar mucho en filosofía, pero sí dar un marco muy referencial, muy amplio. Yo no he estudiado filosofía, mis lecturas son lecturas, vamos a decir, muy desorganizadas sobre filosofía. Claro, y tú yo lo que queremos animar a la lectura es que el que no lo ha leído, correcto, y si ya lo leyó, léalo de nuevo. Claro, no, y te voy a decir una cosa, que qué bueno que no soy filósofo, soy una mortal como cualquier otra, una arquitecta que le gusta leer, y si a mí esta obra me sedujo y cada vez que la leo me dice algo distinto, pues a cualquiera le puede pasar, ¿no? O sea, cualquiera puede conectar con esta obra. Yo voy a dar una simple interpretación de una mujer a los 50 y tantos corticos años. Pues Camus tiene una concepción de la vida existencialista, es decir, la existencia, nosotros somos entes que venimos a existir, a vivir. Lo único cierto, digamos, comprobable es que nacemos y que morimos, ¿no? Y que la vida, en sentido general, y esto es algo muy simplificado de su pensamiento, obviamente, la vida no tiene sentido por sí misma. Y que el hombre y la mujer, para llegar a una felicidad, que la felicidad realmente para él es esa paz espiritual, ¿no? Tiene que abrazar esa idea del sinsentido de la vida y que los hechos ocurren y que esa búsqueda de un sentido es absurda, ¿no? Que realmente somos felices cuando entendemos que la vida no tiene que sentido y la disfrutamos. Entonces, esa libertad que da ese conocimiento, entonces ahí es que viene el truco, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Esa libertad conlleva una responsabilidad, coincide un poquito quizá con el pensamiento sartreano, en donde nosotros tenemos que pues, ser responsables, ¿no?, de nuestros propios actos. En el caso de Camus, él entiende que no hay que suscribirse a ningún estamento supra, por abajo, por encima de, vamos a decir, ninguna institucionalidad, ni religiosa, ni ideológica, ni nadie. Él fue desprendiéndose incluso de todas esas esos estamentos de poder, ¿no? Sí, y corrientes doctrinales, ya sean de fe o de pensamiento. Exacto. Uh-huh. Y
Y eso es lo que constituye la rebeldía en el ser humano, ¿no? Esto es algo absolutamente simplificado, totalmente cuestionable. Yo lo que quisiera es entrar en la novela. Sí, claro. ¿Y por qué por qué la novela, que no es para nada una lectura complicada, parecería, por lo que estamos hablando, de que estamos hablando de una historia compleja? No, para nada. Cuéntanos un poco de qué va. Adelante. Bueno, muy fácil. Es una novela primero cortita, en la que se nos presenta y se abre la novela con ese enunciado notarial. Mamá ha muerto, ¿no? En primera persona. Este señor que vamos a ir descubriendo página tras página es una persona que no está conectado con nada, tiene una desconexión con todo lo que le rodea, una apatía, si se quiere. Algunos dicen nihilismo, y yo creo que sí, que puede ser que caiga en eso, en que todo, ¿verdad?, pasa porque pasa, y se deja llevar, digamos, de sus circunstancias, ir al trabajo a una rutina que él no va a cambiar, ir a ver el vecino, saludar al vecino y hacer relaciones con las personas que le llegan, están al lado, es parte de una coincidencia, una rutina. Y él usa mucho la palabra costumbre. Las costumbres claro, de su mamá, las que tenía y que conoció cuando fue al sepelio en ocasión de su muerte, y las propias de él. Por supuesto. Que eran bastantes. Entonces el libro tiene 3 partes. Ok. Importante. La primera es, o quizás 4, la primera es la parte del entierro, del velatorio de la mamá. Ajá. Él es llamado al asilo, al auspicio donde estaba la mamá interna, y él adopta una actitud poco convencional. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, él está tranquilo, fumando, bebiéndose su cafecito, ha sofocado el calor, y está todos los viejitos están llorando, lo miran con sospecha, y él se siente juzgado y dice, pero es que ¿para qué hay que llorar si mi mamá llegó a la muerte? ¿No? Uh-huh. Y todo esto lo va contando desde su propio pensamiento. Estamos leyendo lo que él está pensando, en un presente continuo, o sea, todo está pasando en presente, ¿no? Que es súper interesante. Pasiano, un presente continuo. La técnica, o sea, voy a ir hablando de la técnica, porque la técnica también es lo que le da esa extraña perfección a esta novela, sí, ¿no? Esta amalgama como de cosas interesantes que uno va, pues, leyendo a través de estas páginas. Pues pasa el sepelio, ¿no? Luego él vuelve a su casa, se encuentra uno va conociendo los personajes. Y un paréntesis, Yula, es bueno indicar que está escrito, y me gustaría tu comentario sobre eso, en primera persona, es decir, que todo lo vamos conociendo por el propio protagonista, que se llama Meursault. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está leyendo los hechos, uno dice, bueno, este tipo es un amoral, ¿no? Una persona que no tiene moral, no tiene... Pero por los hechos que van ocurriendo, que él mismo va narrando, sin embargo, vemos que él ni está juzgando, ni tiene... o sea, él está hablando con un delincuente y se hace amigo de él, sin esa moralidad bueno, porque él sencillamente le caía bien. Era su vecino. Era su vecino. El otro tiene un perro que es sarnoso y tiene una relación de amor y odio con el perro. Él es nice con el viejito y con el perro y se ríe. Y, o sea, uno va viendo este personaje absolutamente desconectado de lo que está pasando, y uno dice, ¿pero qué? Pero te pregunto algo allí. ¿Cuándo fue la primera vez que tú leíste? ¿Más o menos qué edad tú tenías? No, qué sé yo, como 20 años, 21 Ok, años. yo también. Y a mí sí me resultó retador, porque fue en la Alianza Francesa, con una clase de lectura comprensiva con el profesor Draconier, me acuerdo, Jaime Ángeles, ¿tú te acuerdas? Estábamos juntos en ese curso. Y yo creo que mi hermano Guaroa también le tocó a ese profesor, y él usaba ese método en la Alianza. Y qué maravilla eso de la francofonía, de que tú aprendes el idioma, pero
tienes que llegar a un nivel para que te den el título de leer literatura francesa. Me acuerdo que me tocó una de Voltaire y esa, L'Étranger. Entonces había que ir con el capítulo leído cada vez, pero yo tenía como 18, yo creo que estaba en el colegio, no, yo estaba en la universidad, 18 por ahí, porque estaba con Jaime. Y todavía con pensamiento de adolescente, ¿sabes? Que los adolescentes son cínicos por naturaleza, y yo, pero este hombre que no puede con su alma, a mí me chocaba, me caía mal el protagonista, esa edad. Y gracias a Yula, ahora con esta lectura, por suerte en español, aunque la voy a hacer la relectura en francés. Primero me transportaste, me vi sentada en la butaca de la Alianza Francesa con Jaime al lado. Oye, Jaime, tenemos que hablar de eso. Y con la dificultad de que estoy aprendiendo un idioma nuevo, pero además una historia muy adulta para esa edad que yo tenía, pero ahora lo leo y sí, bueno, por ejemplo, te pregunto yo a ti. En la escena ahora, en esta etapa de nuestra vida, yo tengo un chisme más, pero estamos más o menos juntitas. Esa impresión del sepelio y del comportamiento que él tiene con los otros ancianos del asilo, ya yo no lo veo con la actitud crítica que yo lo veía cuando tenía 20 años. Claro. Porque la muerte se normaliza en la medida en que tú vas enterrando seres queridos. Claro. A medida que uno va envejeciendo, ¿no? Uh-huh. Se da cuenta de que somos un producto de domesticación, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros nos acondicionan a comportarnos y a actuar en consecuencia según los momentos sociales que nos toquen. Uh-huh. En un sepelio tú tienes que estar de tal manera, tienes que ir vestido de tal manera, con tales colores. Tú a una boda tienes que ir así, a una entrevista de trabajo así, a tu first date con un muchacho que te interesa, tú tienes que ir de tal manera. O sea, tú estás condicionada a actuar de una manera que el otro va a esperar de ti. Cuando tú no te comportas de esa manera, que es el caso de Meursault, uh-huh, que él actúa sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de acondicionamiento. Ni como sin mucha pasión. Y mucho menos pasión, sí, porque él, a ver, vamos a entrar ahí. Okay, vamos a entrar dónde estaba la pasión de él. Uh-huh. Pero cuando él, todos esos rigores de la vida, le tienen sin cuidado, entonces él es un distinto. Y eso es lo que se juzga ahí en el libro. Uh-huh. Por supuesto, a los 18 años, 19 años, yo no entendí qué era lo que se estaba juzgando. Uh-huh. Ni el desenlace tampoco. Quizá en otras lecturas que me llevaban a esta nuevamente, y en acompañamiento del mito de Sísifo, que es un ensayo que hay que leerlo en pareja con esta novela, pues entonces uno va entendiendo la lógica del pensamiento de Camus. Okay. A ver, entonces uno ve este personaje apático, ¿verdad? Totalmente, que cuando llega al entierro de la mamá, pues se encuentra con la Marie. Marie es una persona que él conocía, y empieza ese mismo día. O sea, la mamá todavía recién enterrada, y él al otro día empieza un romance. Eso es algo que tú no esperas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es algo que tú no esperas de tu hijo, que al otro día de que te entierre, esté saliendo con una nueva chica. El muerto al joyo. Y el muerto al joyo y el vivo al brollo. Uh-huh. Bueno, pero eso le pasó. Y empieza esto y empieza lo otro y no sé cuánto. Y se complica se va complicando la trama cuando el vecino le dice, mira, el vecino que es un pimp de eso, ¿cómo que se dice eso? Eso mismo, un proxeneta. Ajá, un proxeneta. Pues le dice, escríbeme esto para una novia y que sé cuánto, que la quiero perjudicar. Uh-huh. Y el caso es que la novia entonces le vuelve y él le da una paliza, pero todo esto porque Meursault le está haciendo un favor a su amigo. Uh-huh. Para él, el favor era al amigo, pero sus actos perjudican a los demás. Todo eso nos va presentando y vemos cómo este hombre va actuando según su moral, uh-huh, y va ocasionando daños o favores a personas, dependiendo del cristal cómo se mire. Bueno, pues esta muchacha, el hermano, un árabe, hermano de la persona esta, la novia que él perjudicó, que el vecino perjudicó y le dio una golpeada, pues el árabe anda persiguiendo
¿verdad? En un encuentro de esto en la playa, que en un encuentro donde andan los dos amigos, Marsol y el Raymond el pimp, el proxeneta, se encuentran con el árabe, hay un altercado, se pelean, no sé cuánto. Ay, perdón, ¿tú ves? No, adelante. Están en la escena de la playa, que en lo que Yulisa se repone, para los que vivimos en el trópico, es muy fácil de comprender el recurso. Ay, pobrecita, ella se va a componer ahora. El recurso que usa el autor de usar la luz, el calor, porque todo ocurre en Argelia, donde el clima es bastante cálido, para demostrarte cuál era el estado de ánimo del protagonista. Y más en ese momento que ocurre ese desencuentro con estos, por eso el libro se llama El extranjero, y ahora Yulisa lo va a explicar mejor. ¿Por qué árabes? Porque el protagonista es de origen francés, en la época en que Argelia era un dominio francés. Entonces, se produce ese encuentro. Claro. El clima es algo fundamental en Camus. Ese sol opresor, abrumador, que lo sofoca, esos colores, esa sequedad, esa belleza de los paisajes o la misma ciudad, esos sonidos de la ciudad. O sea, es un hombre absolutamente sensorial, que en contraposición a esa amoralidad que él tiene, ve el mundo a través de todas esas sensaciones. Y en cierto punto, de cierta forma, uno va empatizando con él a través de esas sensaciones. Excelente observación. Sí. Excelente Entonces observación. uno no lo ve como un malvado, porque no lo es. No. Porque la maldad es un sentimiento que necesita una premeditación, ¿no? O sea, para tú ser malo, la definición de maldad es alguien que se despierta en la mañana y tiene un pensamiento y dice, déjame ver aquí que yo voy a embromar. Él no. Él le dice, tú me puedes escribir esta carta para yo engañar a mi novia para que ella venga. Hazme ese favor. Entonces él dice, sí, está bien. Sí, él no le dice que no a nadie. Él no le dice que no a nadie. La novia, porque no era ni novia, era una amiga, le dice, ¿tú te casas conmigo? Sí. Ay, sí, pero tú me quieres. No, pero tú te quieres casar, yo me caso. Yo me caso, o sea, ¿verdad? Y una honestidad, porque ella le dice, y si otra mujer te pide lo mismo, bueno, me lo pediste tú, pero si otra me lo pide, yo también me caso. O sea, él tenía unos códigos interesantes porque él no era deshonesto. Él no era deshonesto tampoco. Él está diciendo exactamente lo que está pensando, pero tú estás segura de eso porque el que lo está contando es él. Sí. Ok. Entonces, pues volviendo a la trama, resulta que él, en uno de esos paseos, él sale con la pistola del amigo delincuente, se encuentra con el árabe y lo ve tirado así y dice, ay Dios mío, pero ¿y este hombre qué va a hacer? Siente hasta cierto temor. Y el árabe saca un cuchillo y oye qué escena más emblemática. Que una escena emblemática del extranjero es que el sol, los rayos del sol se reflejan en el filo de ese cuchillo, le brilla en los ojos. Y esa confusión, sumado a ese calor y esa sed que él tenía, lo hace disparar el gatillo. Porque, o sea, un momento de frenesí. Sí. Fue un momento de turbación. De turbación, esa es la palabra. Y él dispara. Y dice, ay, lo disparé. Ve que está, botó sangre, hizo eso y tiró 4 disparos más. Él lo dice, que en ese momento, pues, una frase bellísima, él vio realmente cómo su vida cambiaba. Él sintió que su vida, con esos 4 tiros, había cambiado. Bueno, pues lo cogen preso, lo llevan a juzgar. Y esto es lo interesante del libro.
¿Qué pasa? Esa segunda parte. Claro, porque hasta ahora todo es como un acto notarial Sí, que él va sí. diciendo, esto, una crónica Mira, policial. la arquitecta es ella, la abogada soy yo, pero Ah. exactamente así. Tiene un orden, un rigor de un escrito jurídico. Primero los hechos. Claro. Y tú estás viendo estos hechos y tú dices, ¿y qué es lo que me están contando? Porque parece... Tú no sabes dónde va. Como que yo le caí atrás, pues ya ve lo que él va a hacer mañana, pasado mañana, y tú dices, pero ¿y por qué? ¿Qué importancia tiene? Hasta que ocurre ese hecho en el mediodía, con el sol arriba, y cuando lo lean o lo releen, por favor, disfruten de esas descripciones que hace el autor en la voz del protagonista, donde el sol, la luminosidad, aparecen en los ojos de los viejitos, aparece durante el sepelio como una presencia fantasmagórica que lo va acompañando hasta ese momento de ese mediodía en la playa. Exacto. Es justo decir que nada sobra. Nada. Aunque uno, hasta esa primera parte, que es la más larga. ¿Qué tú dices? Hasta lo más cotidiano, que bajaba a comer donde una señora. Celeste, el dueño de la cantina. El dueño, Raimundo, el otro, el viejito dueño del perro. Todos esos personajes tienen un porqué estar ahí. ¿Okay? Hay todo un mecanismo muy bien engrasado para que eso esté. Yula, antes que tú pases a la segunda parte, yo sé porque ese es un tema que hemos hablado antes, yo sé que a ti te gustan mucho relaciones de poder y cómo en las obras literarias lo tratan. Eso me llamó la atención en esta segunda lectura, de que del principio te dice que eso sí, él tiene como un tema. No le gustan los gendarmes, no se siente cómodo cuando los recibe el director del asilo, porque el director del asilo fue amable, pero le dice, bueno, la señora estaba aquí porque usted no tenía dinero para mantenerla a su casa. El mismo recuerdo de la madre mirándolo con cierto asombro y como disgusto mientras vivía ella todavía con él en su apartamento. Entonces como que su relación con la autoridad, una que sea cuando se arma el reperpero, sí. La novia le dice, la amiga, pero busca a los gendarmes, dice, no me gustan esa gente. Entonces hay un tema con la autoridad, y con el jefe también, cuando tiene que pedir permiso. Con las estructuras, con la jerarquía, o sea, todas esas cosas que marcan. Son premisas que cuando entonces el hombre cae preso, ahora Julie sabe explicar lo que pasa en la segunda parte. Claro, a mí no me gustan mucho los policías, que excúsenme, ni nada, ni las autoridades tampoco, y eso, pero en la relación, lo que es extraño es la relación que él tiene con ellos, que él no siente ni los ve como autoridad, ni tampoco los desprecia. Es como una relación, como tú aquí, yo allá. Es como una relación apática. Sí, o sea, apática. hay una apatía en el personaje. Como todas las de él, porque en realidad, si usted fija, él lo que cumple con sus necesidades como vitales. Tengo hambre, me fumé 7 cigarrillos. No, él le encantaba nadar. Eso sí. Él le encantaba el sol, que la es un naturaleza. contraste lindísimo, porque cada vez que son escenas con María o María en español, son en el agua, por oposición a las escena del entierro de la mamá. Es como un Edipo, porque la mamá y el sol, hay un paralelismo ahí, mientras que la chica, no tanto la chica, sino lo que él siente estando con esa mujer, porque no es que está enamorado, él mismo lo dice, sino el deseo, digamos, es representado por escenas acuíferas. Claro, por eso es que el personaje es verosímil. Sí. ¿Por qué? Porque algún tipo de ¿qué era lo que le movía a él vivir? ¿Qué era lo que a él le movía a vivir? Bueno, le movía esos placeres momentáneos, efímeros, carnales, sensoriales, ¿no? Pero todo que fuera más allá de ahí, eso no había conexión con eso. Eso lo hace un personaje complejo también, muy complejo. Y tramposo, quiero decir, tú caes en una trampa con él. Pero eso es parte de lo que él quiere probar. A ver, por eso es una novela filosófica, porque al final hay algo que el autor quiere mostrarnos. Entonces, ¿qué pasa? Viene el juicio del árabe. Él se reconoce culpable. Sí, yo lo maté. Ok, perfecto, yo lo maté.
Pero ¿qué pasa? Que el fiscal lo que quiere es la pena de muerte. Porque un hombre que no es capaz de llorar en el entierro de su madre y que es capaz de seducir a una mujer al otro día de ese entierro y que es capaz de engañar a una víctima para que su amigo la golpee, entonces ese es un hombre malvado, mezquino, que merece la muerte. Pero tú que estás leyendo, tú dices, pero, ok, bueno, pero las atenuantes, ¿dónde están las, verdad? Ustedes con los abogados saben, a él nadie le preguntó por qué lo mató. Se lo preguntaron después que el caso estaba totalmente edificado y el jurado estaba también, digamos, con esa construcción de esa idea. Si el hombre no es capaz de llorar a su mamá, imagínate tú lo que él sintió matando a ese que es un juicio moral, y por eso esta novela es un clásico, entre otras cosas. Muy bueno, jóvenes abogados, si no lo han leído, el debido proceso. No, pero si un abogado no ha leído este libro, que no se diga abogado. Sí, porque además en el caso de los abogados dominicanos, todas las reglas del debido proceso son las mismas que conocemos, porque son las del derecho francés con las que integramos al derecho dominicano. Pero además el juicio moral, algo que está todavía tan latente cuando alguien está sometido a la justicia. Ya antes de que haya un juicio, hay un juicio moral mediático, la sociedad, y en el caso del parecería que lo estaban juzgando por ser un mal hijo, un hijo. No un asesino del árabe, no que mató al árabe, sino por ser un mal hijo. Que hay un elemento también ahí de la tensión, digamos, racial entre la colonia Nada y de eso. Francia. Tú sabes que, mira, sí. Si hoy esa novela se hubiera escrito, hubiera sido otros matices. Porque ahí no hay no está en primer plano, ¿ok? Como hubiera estado en estos momentos, ese conflicto argelino, donde Argelia era una colonia, y estaba incluso en esos momentos peleando su independencia mientras la Segunda Guerra Mundial. Y al sistema judicial le daba trepito el árabe asesinado. Exacto. Estaba más enfocado en sin embargo, exacto, pero sin embargo al francés, o sea, al criollo francés, lo juzgan como asesino con todas esas atenuantes que pudieron haberle salvado, digamos, no, lo que pasa es que el tipo un mareo, el sol le dio, él estaba cansado, él era su amigo el que estaba en juego, él sintió temor, nada de eso se discutió. Lo único que estuvo presente en este juicio fue lo que estaba en discusión, era por qué él no había llorado en la muerte de su mamá, lo cual es el absurdo de la situación, ¿no? O sea, lo absurdo no es que Morzó sea así. Lo absurdo es la situación en el que, porque me da mucha, tú sabes que he leído y he oído opiniones de personas que dicen que el personaje representa lo absurdo. No. Yo no estoy de acuerdo contigo. Mira, lo absurdo es la situación que se vive, que es muy kafkiano. Es exactamente Kafka. Yo no sé si te acuerdas que hay una parte en La Tregua de Mario Benedetti que alguien muere y el autor dice, todos miraron el reloj porque a la gente no le gusta ese momento y está buscando la forma de decir en el sepelio, me tengo que ir y alejarme. Porque ¿qué son las funerarias? Son casas de terror. Sí, pero el hijo no, el hijo está... Él estaba ahí todo pero el hijo tiempo. está llamado a llorarla a la madre. Pero ahí viene mi tesis. Tenía que apoderarme, Merslot. Él sí tenía momentos de duelo. No sé si te recuerdo un pasaje cortito, que el domingo después que él llega del sepelio, y él dice, ahí me acuerdo mucho a Ficciones, dice, hoy es domingo y mamá ya no está, y mañana es un día de trabajo. Para mí ese fue su sentimiento de duelo. Y él recordaba a la mamá en pequeños instantes que me parecían más auténticos. Pero claro. Que sentarse, guay, a dar grito. Y el hecho de que él fuera el otro día con la amiga a nadar y hacer algo vital, a estar con una mujer que le gustaba y eso,
solo lo hace humano. Solo lo hace humano. Bueno, tú lo estás viendo desde este punto de vista, ¿no? De la lectora. Pero en el juicio, vuelvo y repito, Sí, no, el juicio. en el juicio, lo que está en juego, lo que está siendo juzgado es no los motivos de que él haya matado, sino la clase del hombre que él era. Sino la clase de hombre que mató Entonces, para su inconveniencia, quien habla en favor de él, ¿quiénes son? Un viejo decrépito que dice que es vecino de él, que dice él es mi amigo, pero el viejo está decrépito. El Raymond, el proseneta, que dicen, bueno, yo sé que él es inocente porque él es mi amigo. Y Marie, la novia, que justo dice, la chica con claro, la que que era con quien él andaba, dice, yo no entiendo porque él no es malo, yo no entiendo por qué lo están jugando, pero todo eso eran sus círculos íntimos. Todo el que observaba, toda la sociedad, es decir, el dueño del asilo, el policía, los vecinos, lo que sea, cuando todo el mundo decía no, pero es que el hombre, si ustedes lo hubieran visto, no lloró en el entierro de la madre. O sea, ese hombre estaba frío, como si no estuviera pasando nada. Al otro día siguió tan campante como Johnny Walker. Entonces, ya hice una... Bueno, el caso es que el hombre lo juzgan para cadena, para la pena de muerte, para la horca. La tercera parte, porque hasta ahora el personaje no ha evolucionado. Hay un arco ahí. Exacto. Que viene. La tercera parte, que es esa visita del capellán, del cura, que él rehusaba, ¿no? a tener esa conversación, ¿verdad? Con él, pues es una parte cortica, son quizás como 4 o 5 páginas, en donde él va a darle consuelo al hombre en la fila de muerte, ¿no? Ya sin ningún chance de que ese veredicto cambie, ¿no? Y él le habla de que no te preocupes, que después de la muerte hay una vida, arrepiéntete de lo que tú hiciste. Sí. Y ese hombre, por primera vez, vemos que finalmente él reacciona, ¿no? Él sale de esa inercia y se empieza a construir su nuevo pensamiento, ¿no? Que es realmente esa hacerse consciente de que la vida que él había vivido desde su nacimiento hasta la hora que le tocaba la muerte no había tenido ningún sentido, que esos hechos ocurrieron y que lo único que él podía hacer en ese momento era aceptar que iba a morir. Y eso le da a él una absoluta tranquilidad y una paz espiritual, ¿verdad? De saber que las cosas sucedieron y que ya no se pueden cambiar y que ya era, digamos, que sus hechos... Los hechos se suceden. Él era responsable de todo lo que hizo. Iba a ser pasivo, iba a andar pasivo hasta la muerte. Y que no hay nada que él pueda hacer para evitar la muerte. Entonces eso es ese arco, ¿no? Que por supuesto yo lo estoy diciendo de una manera tan sencilla, tan simple, que cuando uno lo ve, lo lee y puede llegar obviamente a su convicción más íntima y más y tener la lectura que a todo el mundo interprete, ¿no? Pero ese entender esa realidad, ¿no? De que no hay nada que pueda evitar la muerte y que tú tienes, ya sea por una sentencia de un juez o porque sencillamente te vas a morir, eso es absolutamente inevitable, ¿no? Entonces el libro realmente fue
o ha sido cada vez que lo he leído una escuela, ¿no? Para uno entender de que la vida hay que vivirla plenamente, que todos los actos que hay que tener cuidado, porque todo lo que nosotros hacemos tiene una causa y una consecuencia, sobre todo hacia el otro, y que la única manera de vivir la vida es saber que nos vamos a morir, y que lo que nosotros hacemos es lo que se queda, ¿no? Y es un libro que realmente, mientras más lo leo, más me doy cuenta que ha sido un libro que ha calado en el pensamiento de la humanidad, ¿no? Concurro. Yula, y de los otros libros o novelas de Camus, ¿cuáles recomiendas? Sé que has leído La Peste, ¿verdad? Sí, La Peste, yo diría que, primero para leer esta, vuelvo y digo, hay que leer el mito de Sísifo. El mito de Sísifo. Que es ese mito griego, ¿no? En donde hay un hombre condenado a subir una piedra y la piedra, cuando llega a la cima, vuelve a caer y él se da cuenta de que a eso vino, que esa es su vida, que esa es su vida, y hasta que él no acepta que su vida es subir esa piedra para que vuelva a subir, para que vuelva a caer y volverla a subir, hasta que no se da cuenta que esa es su vida, no es feliz. Entonces, que mientras más rápido uno aprenda a que eso es, uno entienda el mito de Sísifo, más rápido uno va a estar en paz con uno mismo, ¿no? Es muy hermoso, Julissa, ¿te acuerdas de esa parte donde ya en la celda él dice, bueno, esta es mi realidad y voy a tener pensamiento de presidiario? Sí. En lo que Julissa lo busca, es bonito ver cómo él era un hombre de rutinas, como las rutinas que tenía cuando vivía en su casa, las cambia a las rutinas de un prisionero y encuentra la belleza. Me acordó Julissa el libro de Álvaro, en realidad de Elena Poniatowska sobre sus cartas con Álvaro Mutis, El encierro que arde. También en lo que Julissa busca, no pude dejar de evitar, porque lo leí recientemente, de hacer una comparación entre la escena del sepelio bajo el calor y pienso, habría que preguntarle al autor, que en Guapo de Miguel Yarul, que empieza con un sepelio bajo el sol, en este caso en Santo Domingo, probablemente esté saludando al extranjero. También comentar que esa obra fue llevada al cine por un gran director, Luchino Visconti, protagonizado por Marcello Mastroianni en el año 1967. ¿Lo encontraste? Sí, hay un párrafo bonito que yo creo que puede servir de cierre a este conversatorio. Dice ya en los últimos párrafos, en las últimas palabras: desde el fondo de mi porvenir, durante toda esa vida absurda que había llevado, un hálito oscuro subía hacia mí a través de los años que aún no habían llegado, y ese viento igualaba a su paso todo lo que se me proponía ahora en los años no más reales que estaba viviendo. Los últimos en la cárcel, ¿no? ¿Qué me importaba la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué importaba su Dios, la vida que uno escoge, los destinos que uno elige, puesto que un solo destino debía elegirme a mí y conmigo a miles de millones de privilegiados que, como él, se decían mis hermanos, como él era el cura, ¿no? Lo comprendía al cabo. Todo el mundo era privilegiado, no había más que privilegiados. A los otros también los condenarían un día, también él sería condenado. ¿Qué importaba si, acusado de asesinato, lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? El perro de Salamano valía tanto como su mujer. La mujercita automática era tan culpable como el parisiense con la que se había casado Masson, o como Marie, que deseaba que me casara con ella. ¿Qué importaba que Raymond fuese tan amigo mío como Celeste, que valía bastante más que él? ¿Qué importaba que Marie diese hoy su boca a un nuevo Marceau? Comprendía a ese condenado y que desde el fondo de mi porvenir, me ahogaba gritando todo esto. Pero ya me arrancaba el capellán de las manos y los guardianes me amenazaban. Él, sin embargo, los calmó y me miró en un momento en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Dio la vuelta y desapareció.
Cuando se fue, recuperé la calma. Estaba agotado y me dejé caer en mi camastro. Creo que dormí porque me desperté con las estrellas sobre mi rostro. Los ruidos del campo llegaban hasta mí. Olores de noche, de tierra y de sal refrescaban mis sienes. La paz maravillosa del verano dormido entraba en mí como una marea. En ese momento, en el límite de la noche, las sirenas aullaron. Anunciaban salidas hacia un mundo que para siempre me eran ahora indiferente. Por primera vez, desde de tanto tiempo, pensé en mamá. Creí comprender por qué al final de su vida se había echado un novio, por qué había jugado a recomenzar. Allá también, en torno a aquel asilo donde las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan próxima a la muerte, mamá debió de sentirse liberada de ella y dispuesta a revivirlo todo. Nadie tenía derecho a llorarla, y también yo me sentí dispuesto a revivirlo todo, como si esta gran cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza ante esta noche cargada de signos y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraterno al cabo, sentí que había sido feliz y que lo era todavía. Y termina diciendo, para que todo sea consumada, para que me sienta menos solo, no me quede más que desear en el día de mi ejecución la presencia de muchos espectadores que me acojan con gritos de odio. Gracias. Ese es un final que uno cuando lo lee tiene que volver a empezar el libro. Gracias. Quiero agradecerte, Yulisa, en mi nombre, en nombre de todos los amigos que nos agrupamos felizmente en Tertulia Urbana, por lo que tú haces por nosotros. Leer no es un hobby, y Yulisa y bueno, mucha gente que desde mi amiga del colegio hasta esta amiga de tiempos más recientes me han enseñado que leer no es una forma de entender la vida. Por favor, leamos más. Leamos más. Y tengo 2 anuncios. ¿Por qué no nos hablas de Mar de Palabras? Ay, sí. El 27, 28 y 29 de junio de este año vamos a la Fundación René del Risco Bermúdez va a inaugurar por primera vez un festival totalmente dominicano en el que vendrán más de 15 o 20, no, ya van como por 20 autores internacionales a conversar con nuestros autores dominicanos sobre temas de actualidad, sobre literatura, medio ambiente, género, movilizaciones, autocracias, dictaduras, guerra. O sea que vamos a tener esos 3 días de conversatorio atravesados siempre por la literatura. A través de los libros de esos autores vamos a poder entender los tiempos presentes. Entonces es una invitación abierta a todos, a escritores, lectores, arquitectos, abogados, personas de común, amas de casa, estudiantes, todo aquel que quiera pues empaparse. Acercarse, no importa su nivel. Y esa es la belleza de estas iniciativas como Tertulia Urbana. Pondremos @Tertulia Urbana, es muy fácil seguirla. Sigan su agenda porque de tiempo en tiempo hay actividades que son abiertas a todo interesado, comodísimo, vía Zoom. Y si usted está en una búsqueda de paz y de entendimiento, yo les recomiendo seguir las sugerencias que Yulisa hace a través de ese salón Goncourt, como en la época de las Felts a principios del siglo XX, para terminar con la idea de que estamos promoviendo las vanguardias del siglo XX. Recuerde que este espacio llega a ustedes gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Rainer, muchísimas gracias por la invitación
en el día de ayer, ahí me encontré yo con Julia, hay media tertulia urbana para escuchar a María José Enricón, a la señora Catren y a nuestro amigo José Enrique del Monte. Me encanta cuando José Enrique me recibe, hola Poncho Morado, para oír una excelente charla sobre la lengua taína. Hay que estar pendiente de esa programación porque es muy buena. Sigan también esa página, daremos la referencia. Julissa, de nuevo, esta es tu casa. Te quiero Gracias. mucho. I love you so. Hasta pronto.